Y ahora, con la ayuda del Señor, pues vamos a centrarnos en su palabra. Os animo a ir al libro de Éxodo, en el capítulo 33, donde tendremos la lectura más adelante, pero ya la podéis ir abriendo. Y vamos a pedirle a Dios pues su bendición, ahora que abrimos su palabra en oración. Oramos. Señor, te damos gracias por ti y por tu palabra. Gracias, Señor, por este culto que te estamos dando. Gracias por este tiempo hermoso de adoración y de alabanza, un tiempo que nos está acercando a ti, a ese deseo de verte en tu palabra, de tener certeza de la presencia tuya en nuestras vidas. Y pedimos, Señor, que una vez más, por tu Espíritu, tú nos impactes con tu palabra, que tu palabra sea esa espada de doble filo que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser, que transforma nuestra manera de pensar, que transforma nuestra manera de sentir y que incide en nuestra manera de vivir. Por eso, Señor, te pedimos y te pido, Señor, que tú abras nuestros oídos para oírte, abras nuestra mente para entender tu palabra y ver la profundidad de ella, y abras nuestro corazón y abras ese deseo de poner en práctica aquello que tú vas a decir en tu palabra. Señor, háblanos, que tu iglesia escucha. En Cristo Jesús. Amén. Bien, las dos últimas veces que he estado compartiendo con vosotros la palabra, he estado considerando un episodio muy significativo de la vida de Moisés, su llamamiento. Vimos cómo ese gran hombre de Dios no surgió de la nada, sino que Dios lo pulió, Dios lo formó, Dios lo capacitó. Vimos cómo Moisés, con todo y ser un gran siervo de Dios y un gran hombre de fe, también era un hombre y una mujer pues parecido a nosotros, pues ante el llamado de Dios a servirle, de inicio respondió no positivamente, sino que puso 1001 excusas. Bien, para ser honestos, Moisés le puso 4 excusas a Dios, a las cuales Dios replicó una por una, mostrando así su gran paciencia y misericordia, no solo con él, sino con nosotros, que también hacemos lo mismo que Moisés. Moisés, gracias a esas respuestas de Dios, aprendió 4 grandes verdades que nosotros también haríamos bien en aprender. Aprendió a confiar en Dios y no en sí mismo. Aprendió a que su valía personal venía de su identidad en Dios. Aprendió que al que Dios llama, Dios capacita. Y finalmente aprendió que Dios estaba empeñado en cumplir su propósito en él. Gracias a lo que Moisés aprendió, pasó a ser ese hombre de las 1001 excusas de las que estábamos hablando en sermones pasados, para convertirse, según el autor de Hebreos, a ese hombre que tenía puesta su mirada en el galardón, ese hombre que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres y las riquezas temporales del pecado, que como hombre consideró mayores las riquezas y el oprobio de Cristo que no los tesoros de Egipto, y que se sostuvo como viendo al invisible. Lo cierto es que cuando tenemos todos en mente la trayectoria de Moisés, y yo personalmente cuando considero todo lo que este hombre pasó, sufrió en el desierto, con ese pueblo criticón, rebelde, contumaz, me pregunto, ¿cómo pudo Moisés soportar tanta presión? ¿Cómo pudo Moisés soportar a ese pueblo tan quejica, tan falto de fe, tan rebelde, de tan duro cerviz, como describe el mismo Dios? ¿Cómo se las arregló para mantenerse firme, en pie, y no hundirse y desfallecer? Bien, el autor de Hebreos siempre me da la respuesta.
Lo hizo porque se sostuvo viendo al invisible. Pero mi pregunta interior normalmente siempre es lo mismo ante esta hermosa respuesta de la palabra de Dios. Pero, ¿cómo se lo hizo para ver al invisible? Mirad, solo he encontrado una posible respuesta. Y es que Moisés se sostuvo viendo al invisible gracias a una búsqueda intensa y constante de la presencia de Dios en su vida. Y es de esta característica destacable de la vida de Moisés que Dios ha puesto en esta mañana carga en mi corazón para compartir con todos vosotros. Lo cierto es que las descripciones impactantes y sorprendentes de la persona de Moisés no acaban en el libro de Hebreos. Fijaos cómo describe a Moisés Números, capítulo 12 y versículo 3. Dice: y aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 11. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como aquel que habla con un amigo. Como ya he comentado en anteriores mensajes de esta serie, Moisés me tiene el corazón cautivado, ¿no? Para mí, Moisés es un auténtico modelo de fe, de entrega y de servicio. Y digamos que ante todos estos piropos espirituales que la palabra de Dios lanza hacia Moisés, he de decir que me abruman y que al compararme con Moisés no tengo más que identificarme con Juan el Bautista, ¿no? Cuando él respecto al Señor Jesús llegó a decir: no soy digno ni de desatarle las sandalias de los pies, ¿no? Pero, por otro lado, me hace mucho bien ver cómo la Biblia se esfuerza en presentar a este gran hombre de Dios sin esconder nada de su personalidad. La palabra de Dios nos quiere dejar claro que Moisés era un hombre como tú y como yo, con sus debilidades, con sus dudas, con sus temores, con sus claros y oscuros, con sus excusas. Aunque os pueda parecer paradójico, me hace bien, o mejor expresado, me ayuda en poner en correcta perspectiva la vida y el ejemplo de Moisés, el ver cómo la Biblia no esconde nada acerca de este hombre más manso de la tierra y cómo, por ejemplo, llegó a tener 3 grandes arrebatos de ira precisamente por no poder soportar la presión a la que el pueblo le estaba sometiendo. El primero de los arrebatos de Moisés fue cuando, descendiendo del monte Sinaí con las tablas de la ley, al ver cómo el pueblo se había lanzado a adorar al becerro de oro, se enojó tanto, pero tanto, que lo que hizo es que tirar las tablas de la ley y romperlas. Ahí en nada, ¿eh? Destruir nada más y nada menos que las tablas de la ley. Menudo arrebato. El segundo arrebato lo tuvo cuando el pueblo le pedía carne. Se habían hartado del maná y quería carne. Y él reaccionó con cierta insolencia por esa mucha presión que el pueblo estaba poniendo sobre él, y se atrevió a decirle a Dios lo siguiente. Dice Números capítulo 11 y versículos del 11 en adelante: entonces Moisés dijo al Señor: ¿por qué me has tratado tan mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que me hayas puesto la carga de este pueblo sobre mí? ¿Acaso yo lo concebí? ¿Yo he creado este pueblo? ¿Fui yo quien dio a luz para que me dijeras: llévalo en tu seno como nodriza, llévala en mi pecho, a la tierra que yo juré
a sus padres. El tercer arrebato de ira, y que fue el que le costó no entrar en tierra prometida, fue cuando, de nuevo, por la presión del pueblo, esta vez pidiéndole agua, en vez de hablarle a la peña de Oreb, tal como Dios le había ordenado, enfadado como estaba Moisés, la golpeó por 2 veces. Bien, pues ahora que creo que tenemos en perspectiva, una perspectiva creo que global y correcta de Moisés, todo lo grande y también todo lo miseria, después de que era un hombre pues sujeto a nuestras pasiones, yo quisiera que nos profundizamos a ver por qué el autor de Hebreos lo describe como el hombre que se sostuvo viendo al invisible. Y para ello quisiera que leyéramos juntos Éxodo, capítulo 33, versículos del 1 al 23. Dice así la palabra del Señor. El Señor dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que saqué de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo: a tu descendencia le daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera el cananeo, el amorreo, el eteo, el fereo, el heveo y el jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque el Señor había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré de medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de la reunión. Y cualquiera que buscaba al Señor salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y el Señor hablaba con Moisés. Y todo el pueblo viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de la tienda y adoraba. Y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Num, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés al Señor: mira, tú me dices a mí: saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y el Señor dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Y en qué conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo, si en que tú andes con nosotros y yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria.
Y él le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre y vivirá. Y dijo aún el Señor: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase la gloria, yo pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. El pasaje que acabamos de leer, encontramos una decisión durísima de parte de Dios y dos impresionantes peticiones de parte de Moisés. La decisión de Dios es la siguiente: yo no subiré en medio de este pueblo, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Las peticiones de Moisés son dos, básicamente. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no me saques de aquí. Y la segunda: te ruego me muestres tu gloria. Para comprender el porqué de la decisión de Dios y de las dos peticiones de Moisés, necesitamos tener en cuenta el contexto, la situación concreta en la que el pueblo de Dios se encontraba en este momento. El pueblo de Dios acababa de caer en la idolatría, adorando al becerro de oro, y a causa de ello Dios se había indignado de tal manera que estaba dispuesto a raer de la faz de la tierra al pueblo de Dios. Pero gracias a la intervención de Moisés, este tuvo de nuevo misericordia con Israel. Pero con todo, Dios le dijo a Moisés que él no podía pasar por alto el pecado y dejarlo impune. La consecuencia de ese pecado es que él iba a retirar su presencia de en medio de su pueblo. Esa verdad la encontramos en los 3 primeros versículos de Éxodo 33. Dios le está diciendo a Moisés que a partir de ahora su manifestación personal no va a ser como había sido hasta ese momento de la salida de Egipto, residiendo personalmente entre ellos, en medio de ellos. Cuando Moisés comunica esta decisión al pueblo de Dios de retirar esa presencia de en medio de ellos, el versículo 4 y siguiente nos hace ver cómo el pueblo se entristeció profundamente e hizo duelo, evidencia de un verdadero arrepentimiento interno por parte del pueblo. Pero a pesar de esta nueva situación, Dios seguía estando cerca del pueblo, no los había abandonado, su presencia seguía estando en el tabernáculo, pero Dios había hecho trasladar el tabernáculo fuera del campamento, dejando de esta manera de estar presente en medio de su pueblo. Moisés, cumpliendo las órdenes de Dios, tomó el tabernáculo y lo puso fuera del campamento. Y dice el texto que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la presencia de Dios se hacía totalmente evidente con la nube. Tan evidente era que dice el texto que el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como aquel que habla con un amigo. A través de la lectura de este capítulo, creo que se hace muy patente que la ira santa de Dios no estaba sobre la persona de Moisés, y que en el corazón de Dios Moisés ocupaba un lugar muy especial. Por ello es que hablaba cara a cara con él. La relación de amistad, de intimidad entre Moisés y Dios es algo que sin lugar a dudas destaca poderosamente en este pasaje.
Personalmente, al meditar sobre el contenido y la verdad espiritual que este pasaje nos quiere transmitir, llego a la conclusión que no es otra que darnos a todos nosotros una llamada de atención sobre lo relevante que es para cada uno de nosotros que nos propongamos tener esta misma actitud que tenía Moisés, que haríamos muy, pero que muy bien en imitar esa búsqueda continua de Dios por parte de Moisés, ese deseo de estar siempre en la presencia de Dios, ese deseo de experimentar de forma continua la comunión íntima con Dios. Hemos analizado el porqué de la decisión de Dios, esa decisión de apartarse de en medio del pueblo. Analicemos ahora las dos peticiones de Moisés. Como hemos leído en el versículo 14, Dios le dice algo muy sorprendente a Moisés, que él estaría con Moisés, pero no con Israel. Y como resultado de esa declaración, viene esa primera petición osada de Moisés. Señor, si tu presencia no viene con nosotros, no nos saques de aquí. Me gusta de forma especial cómo traduce los pronombres personales a la Biblia de las Américas. Creo que los acierta los pronombres personales mejor que la versión de Reina Valera, que utilizamos mucho y que es la que he leído. En el versículo 14, la traducción deja clara que el énfasis de Dios, y también que el texto de las Américas traduce así: mi presencia irá contigo. Y en el versículo 15 el énfasis está en el nosotros. Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. En el versículo 16 encontramos esa argumentación de parte de Moisés y en ella el nosotros vuelve a destacar. Dice Moisés: pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distangamos de todos los demás pueblos sobre la faz de la tierra? Y la respuesta de Dios no deja de ser sorprendente. Ha dicho lo que ha dicho y de forma sorprendente y maravillosa le dice a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto he hallado o has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por nombre. Queridos, de esta extraordinaria conversación entre Moisés y Dios hay una importante y poderosa lección o verdad que hemos de extraer, y es la de darnos cuenta del inmenso poder que tiene la oración de intercesión, que es lo que estaba haciendo aquí Moisés: interceder por el pueblo de Dios, no por él. Muchas veces cuando leemos pasajes como estos nos solemos perder en cuestiones teológicas como: ¿es posible que Dios se arrepienta? ¿Cómo es posible que Dios cambie de opinión? Y al hacernos estas preguntas, que no digo que sean malas hacerlas, pero muchas veces al hacer este tipo de preguntas lo que perdemos es el enfoque, perdemos el extraer la verdadera lección principal, lo que quiere enseñarnos este texto, aquello que Dios quiere que impacte en nuestras vidas. Y mirad, la verdad que Dios quiere que impacte en nuestra mente y en nuestro corazón no es otra que nos demos cuenta del extraordinario poder que tiene la oración de intercesión.
Lo cierto es que no solo a Moisés se le ha concedido el ministerio de la intercesión, también a todos nosotros. Nosotros hemos de interceder con pasión por aquellos que se han apartado del Evangelio, por aquellos que durante un tiempo se congregaron con nosotros, pero ahora no están entre nosotros. Hemos de orar con pasión por nuestros pródigos. También hemos de interceder con pasión por nuestros familiares y amigos que no conocen a Cristo. Hemos de interceder con pasión por aquellos que están enfermos y que sufren cualquier otro tipo de problemática. Pero sobre todas las cosas, hemos de orar profundamente convencidos del poder de la oración de intercesión, tan convencidos como Moisés lo estaba cuando oraba y hablaba con Dios cara a cara. Yo quisiera que fuéramos conscientes de la poderosa verdad que en esta mañana nos trae la palabra de Dios, y es que el privilegio que le fue concedido a Moisés de hablar cara a cara con él, ahora, gracias a ese camino nuevo y vivo que ha abierto el Señor Jesús a través de la cruz, nosotros también lo podemos disfrutar. Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros el enorme privilegio de ir a la misma presencia de Dios. Tenemos en nuestras manos el inmenso poder de la intercesión. No lo malgastemos. Moisés no lo hizo. No lo hagamos tampoco nosotros. Y digo que no lo hagamos nosotros porque siento que hay hermanos que quizás no acaban de ser conscientes del poder que tiene la oración. Porque si lo fueran, quizás respaldarían con su asistencia a los cultos de oración los martes a las 7. Mirad, allí semana tras semana oramos por la vida espiritual de la Iglesia, oramos por nuestros pródigos, oramos por situaciones concretas, oramos por sanidad, para que Dios intervenga de manera poderosa en la vida y en las problemáticas de las personas que están enfermas y en otras cuestiones. ¿Y sabéis una cosa? Aquellos que acudimos regularmente a este culto, vemos respuestas de Dios a nuestras peticiones, ya que Dios a su tiempo y en base a su sabiduría y soberanía responde a las oraciones de su pueblo. Por tanto, ruego a Dios que como Iglesia seamos conscientes del tremendo canal de poder que tenemos en la oración y lo importante y necesario que es que como Iglesia vengamos los martes a orar y podamos gozarnos y dar gracias a Dios, que gracias a la oración de la intercesión podemos dar gracias a Dios por casos como Mariona, Eli Roca, nuestra hermana, y otros muchos. Por tanto, os animo encarecidamente a todos aquellos que podáis a venir los martes a las 7 de la noche a orar, porque en la oración hay poder, mucho poder. Si la primera petición de Moisés fue valiente y osada, no es menos la segunda. Te ruego, Señor, que me muestres tu gloria. Con esta petición, Moisés está manifestando su deseo de que Dios se le manifieste como nunca lo ha hecho. No sé a vosotros, pero a mí esta petición no es que me asombre, es que me maravilla. Moisés aún quería más de Dios.
Tremendo. Pensad en un momento en todo lo que Moisés ya había experimentado. Dios se le había revelado en esa zarza que ardía y no se consumía. Dios, a través de él, había realizado tremendos prodigios y milagros, las 10 plagas, abrir el mar rojo. Dios se le manifestó de una forma especial y maravillosa en ese monte cuando le dio los 10 mandamientos. Y en el tabernáculo hablaba cara a cara con Dios. Este hombre que había experimentado tanta intimidad con Dios, aún quería más. ¿No es maravilloso? ¿No es sorprendente? Moisés había gustado de la delicia de estar con Dios, había saboreado la dulzura de la presencia de Dios y quería más. ¿Entendéis ahora por qué el autor de Hebreos dice de Moisés que se sostuvo viendo al invisible? Claro que se entiende. Moisés lo vio. ¿Por qué lo vio? Porque sencillamente lo buscó. Mi pregunta de aplicación personal es: ¿tiene que ser la experiencia de Moisés diferente a la nuestra? ¿Esto es algo que solo Dios tenía reservado para Moisés y no para el resto de sus hijos? Yo estoy convencido de que no. Mirad lo que dice la palabra de Dios. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así dice el Señor: buscadme y viviréis. La segunda petición de Moisés fue muy osada: quiero ver tu gloria. Y la respuesta de Dios, de nuevo, sorprendente: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, pero no podrás ver mi rostro. Cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura y te cubriré con mi mano, y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Y tal como prometió Dios, así lo hizo con Moisés. Pero más que centrar nuestra atención en el hecho de que Dios cumpla sus promesas, algo que creo que no nos debería sorprender, que Dios cumpla sus promesas, quisiera que nos centráramos en cuáles fueron las reacciones de Moisés cuando, en medio de esa gloriosa manifestación de la presencia de Dios, tuvo. Y para ello os invito ahora a ir al capítulo 34, el siguiente. Hemos acabado con el 33-23, y quisiera que leyéramos los versículos del 6 al 10 del 34. Dice: y pasando el Señor por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda su misericordia a millares y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por heredad. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo el pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del Señor, porque será cosa tremenda la que yo haré
contigo. Una triple reacción ante esa gloria de Dios. Humillarse ante la presencia de Dios, adorar en la presencia de Dios, confesar en la presencia de Dios. Quisiera analizar de forma muy breve estas tres reacciones. Moisés, en el versículo 8, ante la grandeza de Dios, no tiene por menos que agachar su cabeza, es decir, humillarse delante de Dios y reconocer lo que Dios es: fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Cuando uno está delante de la presencia de Dios, no tiene más remedio que caer rendido y postrarse y reconocer la grandeza de Dios. Y eso es precisamente lo que hizo Moisés. Mirad, hay un cántico que supongo que conocéis, aunque no recuerdo haberlo cantado nunca en la iglesia. Dice: humíllate en la presencia del Señor, humíllate en la presencia del Señor. Bien, Moisés no lo cantó. Moisés se humilló. A veces nosotros nos limitamos a cantar, pero Moisés se humilló. La humillación le condujo a la adoración. Versículo 8 también. Se nos dice nada de cómo adoró, simplemente que adoró. Pero de una cosa creo que podemos estar seguros, y es que adoró como a Dios le gusta que se le adore, en espíritu y en verdad. Y aquí os lanzo una nueva pregunta de reflexión. Se supone que los domingos por la mañana venimos a adorar a Dios. La pregunta es, antes de hacerlo, ¿nos hemos tomado el tiempo de humillarnos delante de Dios? ¿Hemos tomado el tiempo de darnos cuenta de quién es al que vamos a adorar y de cómo somos nosotros? Solo una adoración que procede de la humillación es aquella que está realizada en espíritu y en verdad. Os he lanzado una pregunta y ahora quisiera lanzaros un reto. Y el reto es que seamos adoradores, que decidamos adorar. Que decidamos adorar a Dios en cualquier circunstancia de nuestras vidas. ¿Estás llorando? Adora. ¿Estás alegre? Adora. ¿Estás atravesando una prueba? Adora a Dios. ¿Estás en un momento de calma apacible? Adora a Dios. ¿Estás en medio de una enfermedad? Adora a Dios. ¿Estás gozando de una estupenda salud? Adora a Dios. Sea cual sea la circunstancia de tu vida, de mi vida, adora a Dios. Recuerda tu nueva identidad en Cristo y adora a Dios. Recuerda quién murió en la cruz y adora a Dios. Recuerda aquel que venció el poder de la muerte y resucitó y adora a Dios. Recuerda aquel que está sentado en el trono y adora a Dios. Sea cual sea la circunstancia de tu vida, adora a Dios. Seamos adoradores. La humillación condujo a Moisés a la adoración y la adoración condujo a la confesión. Versículo 9. Moisés se da cuenta de que está en la presencia del Dios Santo, que no soporta el pecado y lo que hace es confesar. Ni se justifica, no, confiesa. Y aquí la grandeza de la confesión de este hombre. No confiesa su pecado, porque no lo hay. Confiesa el pecado del pueblo y lo hace incluyéndose a él mismo. Verdaderamente estamos ante un gran hombre de Dios.
un hombre grande que en medio de la confesión aún se atreve a hacer una última petición. Tómanos por heredad. Mira, queridos, estoy convencido de que esa actitud de Moisés movió a misericordia el corazón de Dios. Y ante esa triple actitud de adoración, humillación y confesión, Dios renueva el pacto de tal forma que le promete hacer cosas extraordinarias. Fijaos cómo termina el texto que he leído, 34:10. Y contestó Dios: he aquí, yo hago pacto con vosotros, delante de todo el pueblo. Haré maravillas que no se han sido hechas en toda la tierra, ni en ninguna otra nación. Verá que todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del Señor la verán, porque será contigo tremenda todo lo que yo haré contigo. No sé cómo expresarlo, pero mira, queridos, yo estoy totalmente convencido de que la palabra de Dios no nos muestra esta relación tan especial entre Dios y Moisés para ponernos los dientes largos, para decirnos: ¿ves tú qué relación tan especial tenía yo con Moisés? Pues eso contigo no. No. Yo creo que tenemos este pasaje y pasajes como esto para todo lo contrario, para hacernos ver que esta relación tan especial entre Dios y Moisés es la relación especial que Dios quiere tener con todo hombre, con todos sus hijos de Dios, para que en nosotros arda ese intenso deseo de tener una relación similar a la que tuvo Moisés. El camino está abierto. Jesús lo ha abierto para todos nosotros. La palabra de Dios, allí en el libro de Hebreos, nos dice claramente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y aquí una promesa. Y sabemos que Dios cumple las promesas. Cumplamos nuestra parte de la promesa, que es la de acercarnos a Dios para que Dios se acerque a nosotros. Esa segunda cuestión la tenemos totalmente garantizada. Dios se acercará a nosotros y así, si nosotros nos acercamos a Él, podremos experimentar la gloria de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. Moisés fue el hombre que se sostuvo viendo al invisible. Ese es el título de mi mensaje. Y como sabéis, viene de la cita de Hebreos 11:27, que dice: porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Y en estos momentos quiero poner énfasis en el se mantuvo firme. Fue precisamente por tener firme la vista fijada en el invisible que le permitió a Moisés mantenerse firme. Todos nosotros estamos necesitados de forma imperiosa mantenernos firmes en medio del contexto que nos ha tocado vivir. Vivimos en una sociedad que ha dado la espalda a Dios de una manera tremenda, y no solo a Dios, a los valores de la palabra de Dios. Necesitamos mucha firmeza para mantenernos firmes en esta sociedad. Firmeza también en la familia, tanto en la que cree como en la que no cree. Firmeza en nuestros puestos de trabajo, con nuestros compañeros de trabajo. Firmeza con nuestros amigos que no son creyentes. Firmeza con nuestra relación de vecinos y conocidos. En fin, firmeza
en todas las áreas de nuestras vidas. Y esa firmeza solo la obtendremos si mantenemos nuestra mirada fija en el Dios invisible. ¿Pero es tan invisible ese Dios? Pues no creo. Yo creo que tú y yo aún lo tenemos hasta más fácil que Moisés. Y estarás preguntando, ¿por qué? Pues porque Moisés no tenía la relación personal que tenemos tú y yo con Jesús. Y por eso leí el texto que leí al principio. Colosenses 1:13 dice que aquel que ha conocido a Jesús de forma personal puede ver a través de Dios, de Jesús a Él, porque dice Colosenses 1:15, Él, y ese Él es Jesús, es la imagen del Dios invisible. Tú y yo tenemos el privilegio de conocer a Jesús y de mantener esa relación personal, y la palabra de Dios nos describe como aquellos que tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Moisés se sostuvo viendo el invisible y nosotros también lo podemos hacer. Quisiera terminar concluyendo lanzando una invitación y un reto. La invitación es que quisiera invitaros a que ahora que hemos puesto en marcha, hemos iniciado toda una serie de actividades eclesiales, le pidamos a Dios que nos permita llevar a cabo todas estas acciones teniendo claro, siendo conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Que no llevemos a cabo ninguna acción sin ese deseo de ver su gloria y de tener conciencia de su presencia. Y el reto es para los osados. A ver si hay aquí algún Moisés entre nosotros que este domingo le quiera decir al Señor, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo de aquí no me muevo. Muéstrame tu gloria. Espero que haya delante de Dios muchos Moisés que lancen y respondan a este reto. Oremos. Señor, gracias por ti y por tu palabra. Gracias, Señor, por este pasaje tan extraordinario, tan poderoso. Gracias por Moisés, por su vida, por su ejemplo. Gracias que tú has querido que estas verdades estén escritas para que nosotros reflexionemos, anhelemos y deseemos vivir como vivió Moisés. Moisés fue un hombre grande, pero también tuvo grandes equivocaciones, como cualquiera de nosotros. Tú tuviste misericordia de él y la tienes de nosotros. Y esas verdades que Moisés aprendió de ti son verdades que tú quieres que aprendamos también. Y lo que hiciste con Moisés también lo quieres repetir con nosotros. Señor, haznos conscientes de la relevancia de tu presencia en nuestras vidas, de que tu presencia es lo que lo cambia todo, y que tengamos ese anhelo de buscarte, de buscar esa comunión íntima contigo, de hablar cara a cara contigo, de ver tu gloria. Manifiesta, Señor, tu gloria en tu iglesia. Manifiesta tu gloria en cada una de las actividades que queremos hacer. Queremos mostrar tu gloria y no la nuestra. Señor, a ti y solo a ti sea la adoración. Nos rendimos ante ti, nos humillamos ante ti, nos postramos ante ti, confesamos nuestro pecado ante ti y te pedimos que tengas misericordia de todos nosotros. Que la gracia del Señor Jesús, la comunión del Espíritu Santo, sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén.